continuar. Ahora entra Miguel Servet. Y la idea es tratar a Miguel Servet como un heterodoxo. Un heterodoxo era un romanista, era un papista español. Sin embargo, fue cambiando su doctrina a lo largo del tiempo. Incluso los críticos romanistas lo ven como un heterodoxo en el sentido estricto de la palabra. Manejó una doble doctrina según los intereses religiosos o políticos en los cuales él se enfrentaba. Entonces, para evitar la pena de muerte con la Inquisición española, entonces se hacía romanista, y para evitar la pena de muerte en los territorios protestantes se hacía protestante, es decir, antirromanista. Sin embargo, lo que podemos ver ya propiamente en el proceso de juicio que recibe en Ginebra es a un hombre muy marcado por sus convicciones. O sea, finalmente no va a cambiar su doctrina, lo que cree, a pesar de la pena de muerte. Y eso lo llevó a morir como murió, porque por mucho que se intentó persuadir para que se retractara, finalmente no lo hizo. O sea, estaba plenamente convencido de su doctrina. Así que Menéndez Pelayo, en el libro de los heterodoxos españoles, lo describe de esta manera. Entre todos los heresiarcas españoles, ninguno vence a Miguel Servet. Ninguno vence a Miguel Servet. Era lectura romanista. En audacia y originalidad de ideas, en lo ordenado y consecuente de su sistema, haciendo referencia a su sistema teológico, en el vigor lógico y en la trascendencia de sus sermones. Ninguno lo vence. O sea que la lectura romanista de Servet es que fue un hereje. O sea, no fue simplemente una lectura protestante. También los romanistas veían a Servet como un hereje porque fue comprobado el hecho de que negó doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Comprobado por romanistas y comprobado por protestantes. ¿Cómo se define Servet? Se define como un racionalista como un filósofo panteísta, filósofo panteísta, por supuesto médico, era doctor, con uno de los grandes descubrimientos de la época que fue la circulación de la sangre. Incluso dentro de la historia de la medicina, Servet tiene un lugar ahí como un gran médico en su tiempo, o sea que era una persona muy respetada. También era geógrafo, astrólogo, hebraizante, helenista y perseguido por la Universidad de París. Era un estudiante vagabundo, en el sentido de que no vagabundo de vago, de que no hace nada, sino de que era itinerante, es decir, tenía varios lugares o varias ciudades en las cuales se establecía por un corto periodo de tiempo y desarrollaba sus ideas ahí. Controversista incansable, era un soñador místico. Y dice Menéndez Pelayo, de tal manera que su vida excede a la más complicada de todas las novelas. ¿Sí? O sea, que era un hombre bastante complejo. No era fácil poder definir a Miguel Servet y lo que él estaba haciendo para ese entonces. ¿Dónde se desata en sí la controversia o la polémica que lleva a Servet a morir en Ginebra? Miguel Servet, cuando inicia su vida en España como un fiel romanista y papista. Luego, como fue un hombre educado, digamos, leía muy bien el latín, conocía el hebreo y el griego de las escrituras, empezó a forjar todo un sistema interpretativo de la Biblia.
Los estudiosos dicen que ese sistema interpretativo de Servet ya hablaba de una exégesis de un corte mucho más moderno. No seguía la famosa cuadriga medieval de los teólogos escolásticos, la cual interpretaba las escrituras a partir de cuatro sentidos, ¿no? Sistema hermenéutico creado por Juan Casiano en el siglo V, en los tiempos del posagustinianismo, desarrollado por los teólogos escolásticos, sobre todo en la Suma Teológica de Aquino. Él explica cómo convergen esos cuatro sentidos a la hora de interpretar las escrituras. Hay un sentido literal, tal cual como se lee la Biblia se debe interpretar, es un primer nivel. Hay un sentido anagógico o moral. La Biblia tiene una aplicación moral, práctica, para el que la escucha. Hay un sentido, perdón, tropológico, tropos, moral. Un sentido escatológico o anagógico que tiene una aplicación futura, es decir, relacionada con la segunda venida de Cristo. Y hay un último y cuarto nivel, que es el nivel superior, que es un sentido espiritual o alegórico. Y ese era el sentido en que los buenos exégetas tenían que llegar a la hora de interpretar la escritura. Esa era la cuadriga medieval que fue explicada por Aquino y que muy seguramente Lutero tenía cuando estudió las escrituras. Incluso la prosopología luterana en los Salmos manejaba mucho la prosopología, que es, y por ejemplo, en el Salmo capítulo 2, que habla del Mesías Rey, pues Lutero inmediatamente interpretaba al Mesías Rey como Cristo. O sea, no gastaba tiempo hablando del contexto histórico-cultural del Salmo, no, es Cristo mismo hablando en David. Eso se conoce como prosopología. Servet tenía un sistema interpretativo diferente, de un corte mucho más racionalista. Es decir, al parecer no se guiaba por la cuadriga medieval, sino que trataba de recuperar lo que los exégetas reformadores más adelante también van a llamar conciencia histórica del texto. Ahora, eso no es propiamente racionalista, conciencia histórica. Nosotros a esa conciencia histórica le llamamos contexto histórico-cultural, pero es una especie de conciencia histórica, vuelvo y repito, no es propiamente racionalista, ¿no? Pero degenera en un racionalismo si perdemos de vista de que la escritura es la palabra de Dios. Eso es lo que va a pasar. Y lo vemos la escritura simplemente como un libro de historia, ¿no? Sí puede degenerar en un racionalismo, pero su hermenéutica lleva a Servet a ir adquiriendo otro tipo de convicciones contrarias al romanismo en cuanto a la Trinidad. Ustedes han leído la definición que da el Concilio de Trento de la Trinidad, los teólogos romanistas. Pero su definición está basada en los concilios ecuménicos, o sea que es una definición ortodoxa. El romanismo define de manera ortodoxa la Trinidad. Creo que los que no definimos bien la Trinidad hemos sido los evangélicos. Vaya y pregúntele a un hermano, no diría que en el ámbito reformado, pero vaya y pregúntele a un hermano de Asamblea de Dios o de la Cuadrangular o qué otro movimiento pentecostal hay aquí en Chile que le defina Trinidad. Generalmente es un hereje cuando va a definir Trinidad. No sabe definir la Trinidad. Muchos quizás se dieron cuenta de eso cuando empezaron a estudiar teología reformada. ¡Wow! No sabía qué era la Trinidad. Apenas vengo a aprenderla a definir, ¿verdad? Y llevo 10 años de cristiano, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es un tema complicado porque lo que hace Servet con su hermenéutica es llegar a convicciones antitrinitarias. O sea, verdaderamente eso es lo que va a ocurrir. Va a tener un discípulo llamado Alfonso Lingurio, que es el que va a continuar con el antitrinitarismo después de la muerte de Servet. O sea, el antitrinitarismo no muere. O sea, ¿sí? Lingurio va a continuar con el pensamiento antitrinitario de Servet. Incluso pues hasta el día de hoy conocemos a la iglesia. En Colombia pues está la Iglesia Unida de Colombia, que es una iglesia unitaria. Ahora se llaman unicitarios porque establecen una diferencia entre el unitarismo y el unicitarismo. Dicen que los unicitarios no niegan la divinidad de Jesús, pero que los unitarios sí niegan la divinidad de Jesús, o sea, son propiamente arrianos. Entonces, hoy los unicitarios dicen, no, arrianos no somos, ¿no? Entonces, hay todo un debate en cuanto a la terminología. Yo creo que es un problema más semántico.
Nace en el año 1511 Servet, o sea, 2 años después de Calvino. Calvino nace en 1509. 1511 y muere en 1553. ¿Ah? Nace 2 años después de Juan Calvino. Juan Calvino nace en 1509. A ver si ustedes más o menos tienen fechas. Cuando nace Miguel Servet en 1511, ¿cuántos años tenía Calvino? Tenía 2 años apenas. Tenía Calvino. Lutero en 1511 apenas iba a alcanzar su doctorado en teología en Wittenberg y todavía no tenía convicciones evangélicas para este tiempo Lutero. Vamos, es como el contexto para tratar de ubicarnos en la época. Aparte de su interpretación de las escrituras, Miguel Servet leyó a los padres de la iglesia. Eso es un punto que hay que tenerlo en cuenta cuando tratamos este tema. O sea, no estamos ante cualquier hombre, estamos ante un hombre muy ilustrado para ese tiempo. Leyó a los padres de la iglesia y cuando se le acusó de antitrinitarismo, trató de defender su antitrinitarismo utilizando los argumentos de los padres de la iglesia. O sea, que su lectura de los padres de la iglesia era que ellos enseñaron un antitrinitarismo y que el concepto de la doctrina de la Trinidad fue forjada de una manera interesada por ciertos padres de la iglesia solamente para hallar aprobación ante el emperador Constantino el Grande. ¿Sí? Esa va a ser la lectura que va a tener Servet. Se va a meter por el sincretismo religioso que trajo el edicto de Milán del 313, donde se profesaba la gente trinitaria simplemente para que el emperador Constantino no trajera sobre él algunas penas importantes por negar a este Dios trinitario, ¿no? Entonces, esa lectura la va a tener Servet y la va a traer una y otra vez cuando empieza a ser acusado de antitrinitarismo, ¿no? No solamente leía a los padres de la iglesia, sino que también Servet conocía los escritos de Lutero. Y esto es importante porque está profundamente contextualizado con lo que está pasando con la reforma en la Europa continental. O sea, está profundamente contextualizado. Conoce a Lutero, es decir, sus obras, conoce las obras de Melanchthon muy bien, incluso para el año 1527, o sea, muy temprano. ¿Cuántos años podía tener Servet? 16 años de edad. Ya Servet estaba tratando de escribir su primer libro. 16 años. Sí. Ya estaba pensando en escribir su primer libro, donde iba a dejar en el libro ya sus primeras convicciones en cuanto al cristianismo, no propiamente hablando pues de temas antitrinitarios y todo este tipo de cosas, pero sí dejar ya, era una motivación a temprana edad de poder escribir un documento cristiano, o sea que desde temprano fue un joven muy estudioso. Asistió a la coronación del emperador Carlos V en Bolonia en el año 1529 y asistió a la Dieta de Augsburgo en 1530. O sea, cuando se presenta la Confesión de Augsburgo, escrita por Melanchthon ante Carlos V por los príncipes alemanes, donde por primera vez se les llamó protestantes, fue en ese momento, Miguel Servet estaba ahí. O sea, él estaba ahí, o sea, que frecuentaba todos estos contextos de los reformadores protestantes. Bien Menéndez Pelayo lo lee como un heterodoxo. O sea, simpatizaba con ambos tipos de doctrina. Conoció a Melanchthon personalmente. No se sabe si conoció a Lutero personalmente, pero sí conoció a Melanchthon. Recuerden que en la presentación de la Confesión de Augsburgo, Lutero no fue. Lutero no hizo presencia. Fue Melanchthon dirigiendo todo ese programa. Entonces, conoció a Melanchthon personalmente, pero no se sabe si conoció a Lutero como tal. Zwinglio, para el año 1530, un año antes de su muerte, ya le habían llegado rumores, muy temprano, 1530, de que Miguel Servet difería de la doctrina ortodoxa cristiana. Muy temprana edad, ya difería. Y Zwinglio dice, ten cuidado, porque la falsa y perniciosa doctrina de ese español, es una carta que Zwinglio le está enviando a otro pastor en Zúrich. Mire lo que dice. Ten cuidado, porque la falsa y perniciosa doctrina de ese español es capaz de minar los fundamentos de nuestra cristiana religión. Procura traerle con buenos argumentos a la verdad.
O sea que el pensamiento de Zwinglio y de los teólogos de Zúrich era ganarse a Servet hacia la reforma protestante. O sea, había una esperanza de que podía ser persuadido. Le responde este pastor, ya lo he hecho. Este pastor con el cual Zwinglio está teniendo esta carta, ustedes quizá han leído de él, es John Ecolampadi, quien va a ser posteriormente en el ministro principal o líder de la reforma protestante en Basilea. Y Ecolampadi le responde a Zwinglio, ya lo he hecho, pero es altanero, es orgulloso, es disputador, que nada se puede conseguir de él. No se ha de sufrir tal peste en la iglesia de Dios, contestó Zwinglio. Indigno es de respirar quien así blasfema. Ojo, Zwinglio, en una carta con Ecolampadi, pastor de Basilea. ¿Sí? Hay una correspondencia. Y esa es la manera como Zwinglio, ¿cuántos años podría tener Servet? 1530. 19 años. 19 años. Pero la opinión de Zwinglio es esa. Indigno es de respirar quien así blasfema. O sea, mucho antes de Calvino. Estamos hablando de los reformadores de Zúrich. Servet había entregado un libro a un señor llamado Juan Ceserius, que era un impresor. Ese libro, que fue una de las primeras obras de Servet, ya traía las tesis de Servet en contra de la doctrina de la Trinidad. O sea que su sueño de los 16 años de escribir un libro se hizo realidad por allá cerca de los 20, ¿sí? Pero ya fue un libro que contradecía la doctrina fundamental cristiana sobre la Trinidad. El impresor tenía miedo de imprimir su libro. Y claro, evidentemente un libro que atacaba la Trinidad para ese tiempo no solamente ponía en peligro al autor del libro, sino al impresor, ante las autoridades romanistas y ante las autoridades protestantes. O sea que el impresor tiene miedo de llevar a cabo este libro. Ecolampadio, el pastor de Basilea, donde estaba la imprenta, se entera de esto y le manda una carta al impresor exhortándolo para que se arrepienta de tan terrible pecado. O sea, que no participe en este acto tan atroz de imprimirle tal libro hereje y pestilente. La palabra pestilencia es muy común en las correspondencias que vamos a encontrar de Miguel Servet, ¿no? Ecolampadio, Martín Bucero, Capito, todos presionan al impresor de Basilea para que no lo haga. O sea, no podés imprimirle tal libro o tal obra a Miguel Servet. Aquí ya vemos cómo los ánimos estaban ahí. El libro se tituló Sobre los errores de la Trinidad. Ese es el libro de Servet. Sobre los errores de la Trinidad. Ese era el título del libro. Sobre los errores de la Trinidad, muy directo. O sea, el mismo título no estaba ocultando las convicciones que para ese momento estaba teniendo Servet. Al parecer el libro y el análisis que hicieron los teólogos reformadores del libro es que el libro degeneraba en un Jesús histórico. Alguien tocó ese tema, no sé cuándo, no sé, la primera clase, pues claro, hemos tenido dos, ¿no? Pero degeneraba en una especie de Cristo histórico. Pero no podemos tratar de asimilar este Cristo histórico como el Jesús histórico del siglo XIX. No es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Sin embargo, al parecer el libro de Servet hace mucho énfasis en los elementos que rodearon la vida de Jesús, elementos históricos, culturales y geopolíticos. Su trato hacia Jesús fue el trato de un verdadero hombre. Al parecer en el libro se perdía la idea de un verdadero Dios en Cristo, lo cual traería una acusación a Servet de arrianismo. Esa era la acusación que los teólogos reformadores iban a levantar contra él, que era un teólogo arriano en el siglo XVI. Recuerden que el arrianismo fue condenado como herejía en el Concilio de Nicea del año 325 y fue un movimiento herético dirigido por el heresiarca
Arrio, que era presbítero de Alejandría. Ahora, el arrianismo no murió con la declaración de herejía del Concilio de Nicea del 95. Ellos fueron exiliados mientras estuvo Constantino el Grande en el poder, pero una vez Constantino muere y sus tres hijos se reparten el Imperio Romano, uno de sus tres hijos es arriano. Así que permite de nuevo el regreso de los arrianos en la región o en el territorio oriental del Imperio Romano, que es arriano, y hacen un trabajo de evangelización muy profundo, al punto de que los bárbaros que van de oriente a occidente, que llegan a Roma en el 410 y destruyen el Imperio Romano Occidental en el 475, eran cristianos arrianos. Y lo que hace el obispo de Roma es hacer una reevangelización de esos bárbaros y convertirlos de un cristianismo arriano a un cristianismo trinitario. O sea que los arrianos siempre han tenido la característica de ser grandes evangelizadores. Los arrianos, grandes evangelizadores. Hoy por hoy, no sé si aquí ocurre, pero en Texas están los testigos de Jehová por todas partes. ¿Cuál es el punto acá? Negar la verdadera divinidad del Hijo lo hacía un arriano, a Servet. Ahora, obviamente esto está relacionado con una mala concepción de la doctrina de la Trinidad. Ya Servet empezaba a mostrar una inconsistencia en su sistema teológico y al mismo tiempo sus convicciones. Dice él, Cristo según la carne es hombre, dice Servet, y por el Espíritu es Dios. Tiene un problema cristológico serio. ¿Cristo es verdadero Dios? ¿En qué sentido es verdadero Dios? Para Servet es verdadero Dios en espíritu. Está suprimiendo la realidad de una naturaleza divina en la persona de Cristo. ¿Cómo se concibió la unión hipostática de Cristo en la declaración de Calcedonia del 451? Una persona, dos naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza humana en una sola persona. Y se definió como verdadero Dios y verdadero. No se definió como 100% Dios, 100% hombre, ni como completamente Dios y completamente hombre, porque esa manera de definir es impreciso, ¿no? Es impreciso. La manera correcta es decir verdadero Dios, verdadero hombre. Así está en la definición de Calcedonia. Parece ser que Servet no entiende tampoco la cristología. Él cree que Cristo es Dios en espíritu, o sea, no contempla su naturaleza divina. Es un verdadero hombre porque tiene naturaleza humana, pero en espíritu es Dios. Aquí, ahí entramos a un tema bastante complejo, porque lo que nace del espíritu, dice Servet, es espíritu, y el espíritu es Dios. Dios estaba en Cristo de un modo singular. Es decir, es como si el cuerpo de Cristo se convirtiera en un recipiente de Dios. Algo muy parecido al docetismo gnóstico del siglo II, ¿no? Como si el cuerpo de Cristo fuese un vaso, un recipiente donde se alberga la presencia de Dios en espíritu. Esa es la idea que tiene Servet de la cristología. Dice, Él no era Dios por naturaleza, se niega la naturaleza divina de Cristo, sino por gracia, o sea, se hace Dios porque el Espíritu de Dios mora en Él. Dios puede levantar a un hombre sobre toda sublimidad y colocarle a su diestra. La presuposición de Servet es que Cristo era hombre, pero que se hizo Dios en un momento determinado por gracia. El Espíritu de Dios habita en él y al habitar en él lo hace Dios. Sí, evidentemente está negando parte de la eternidad. Lo que pasa es que más adelante Servet va a decir que no niega la eternidad del Hijo. Realmente es complicado tratar de entender lo que es la tesis de Servet, lo que Servet quiere decir. Y bueno, creo que por esto y muchas otras cosas más levantó tanto escozor en medio de la comunidad reformada. La divinidad de Cristo no está en su naturaleza divina, sino en que Cristo posee el Espíritu de Dios. Básicamente, esa es la idea. Es una herejía arriana, esa es la lectura que tenían los teólogos reformadores en ese momento. Sigue diciendo, la naturaleza humana no puede comunicar a la naturaleza, a la divinidad en ninguna manera. Lo que quiere decir Servet es que
No puedo decir que en una sola persona sea Dios y hombre al mismo tiempo, sino que se hizo así. No es que haya existido así antes de la fundación del mundo, no es que Dios lo haya hecho así, no. O es hombre o es Dios. Ok, es hombre, ok, es hombre. Por gracia se hace Dios, pero no lo puedo concebir como un ser creado como verdadero Dios y verdadero hombre desde el principio. Servet cae en algo que se va a llamar filosofía panteísta. ¿Por qué razón? Porque si el Espíritu de Dios que está en Cristo lo hace Dios, ese Espíritu habita en cualquier parte del mundo. Finalmente, en uno de los diálogos que va a tener contra Calvino, Servet le va a responder a Calvino que Dios está en todas partes. Y Calvino le dice, si toco, no sé, la mesa, aquí está Dios. Calvino le decía y Servet le respondía, también Dios está. En la gran controversia que tuvieron cuando estaba en prisión, Servet y Calvino va a tratar de interceder, bueno, por él, para que la condena sea menos dolorosa, ¿verdad? Servet confunde algunos términos importantes que los credos de los concilios ecuménicos ya nos habían definido, lo que se conoce como hipóstasis o persona, confunde. Finalmente, Servet no logra definir lo que es una persona. Cuando hablamos de que Cristo es una persona, ¿qué queremos decir con eso? ¿Sí? Y es la palabra hipóstasis, que define a Cristo como una persona. Servet no definía correctamente lo que era una persona y confundía la persona con la sustancia o la esencia. O sea que hay un tema bastante complicado en asuntos teológicos aquí. Dice Servet que el Espíritu de Dios está en el viento, está en el fuego, está en los ángeles, está en cualquier tipo de manifestación, pero sobre todo está en el alma. Eso se conoce como panteísmo. Hay un panteísmo. Pan, todo, teos, Dios. Dios es todo y todo es Dios. Claro, hay un panteísmo racionalista. Todo esto Servet lo concibe en su sistema de pensamiento racionalista, ¿no? Decíamos que era un hombre, pues, intelectual en su época. Dice que Elohim era en su persona hombre, Elohim, y en su naturaleza Dios, diferenciándolo de mí. ¿Qué quiso decir con eso? Complicado. Luego va a decir que Cristo era Elohim, fuente de esencia del cual todas las cosas del mundo emanan. Es como si Cristo mismo está en todo y todo está en Cristo. La monarquía de Jehová llegó a nosotros por la economía de Elohim. Su conocimiento de la teología propia o de la doctrina de Dios también era bastante complejo en la mente de Servet. Sobre todo el ser de Dios y los atributos de Dios confundía continuamente este tipo de cosas. Le escribe una carta a Calvino, Servet, porque cuando los teólogos reformadores de los cantones de Suiza, por ejemplo, Colampadio en Basilea, Bullinger en Zúrich, empiezan a alertar del libro, lo que estoy leyendo es del libro sobre los errores de la Trinidad, empiezan a alertar sobre estos errores, Calvino lee el libro. Calvino lee su libro y empieza a haber una correspondencia entre Servet y Calvino. Al parecer, Servet tenía como un anhelo y el anhelo era conocer Ginebra y conocer la iglesia de Calvino. ¿Por qué tenía ese anhelo? Complejo y paradójico. Huía de la Inquisición española, pero va a terminar en Ginebra, donde pues, la reforma era también dura, ¿no? Y eran muy exigentes exegéticamente. ¿Por qué quería llegar a Ginebra? No sé, quizá reconocía el nivel intelectual de Calvino. Quizá reconocía las obras literarias de Calvino, había leído algunas de sus obras, sobre todo la institución de la religión cristiana, y quería tener ese encuentro con Calvino. Sabía que Calvino ya lo estaba leyendo y los teólogos de Ginebra lo tenían en la mira. Pero en una de esas correspondencias dice Servet a Calvino, tu Dios es un Dios de tres cabezas. Esa frase es de Servet.
Tu Dios es un Dios de tres cabezas. Y luego añade, visión papista y quimera mitológica. Visión papista. O sea que para hacer ver el hecho de que los protestantes o los teólogos reformadores defendieran la Trinidad, los hacía papistas y romanistas. Eso es lo mismo que dice lo mismo que dice los musulmanes. Correcto. Bucero, que era tenido por tolerante en ese tiempo, Martín Bucero, dijo desde el púlpito de Estrasburgo, Servet merecía que le arrancasen las entrañas. Esto es el más tolerante de todos los reformadores. Bucero. Y escribió contra él una refutación, aunque no llegó a publicar. Melanchthon, famoso teólogo de Alemania, reconociendo en Servet muchos signos de un espíritu fanático, le leyó con mucho desprecio, siempre, y lo injurió en bastantes ocasiones, citándolo incluso en su obra, yo se las puse ayer, Loci Comunes, ¿recuerdan? La famosa obra de Melanchthon. Bueno, el mismo Melanchthon, que también era un tipo pues diplomático, no era como Lutero, que era un tipo mucho más aventado, digamos, más polémico, lo injurió. Melanchthon injurió a Servet en muchas ocasiones y en su obra principal, Loci Comunes, le dedica un apartado tratándolo de hereje. Los magistrados de Basilea prohíben la circulación de la obra de Servet y empieza a ser perseguido en todos los cantones ginebrinos que eran protestantes y en el mismo Basilea y Estrasburgo empieza a ser perseguido Miguel Servet por los teólogos reformadores. No se queda ahí. Va a haber una obra que escribe Servet que va a ser la obra, digamos, que va a llevar al clímax toda esta polémica y se va a conocer como la restitución del cristianismo. La restitución del cristianismo. Detrás de la obra está la cosmovisión de Servet respecto a la iglesia y al cristianismo. Lo que Servet quiere decir es que los teólogos reformadores le están dando continuidad a los errores del romanismo y del papismo que se hallaron en la Edad Media. O sea, esa es su crítica. Él dice que lo que hacen los teólogos reformadores y protestantes es simplemente replicar los errores del papismo y del romanismo de la Edad Media. Por ende, su lugar en ese contexto histórico, en lugar de Servet, era cambiar esa cosmovisión. Si realmente hay una ruptura con el Papa y con Roma, pues tiene que ser una ruptura total. Y eso incluía la doctrina también. Él decía que los papistas y romanistas habían malinterpretado la doctrina de Dios. Y eso mismo estaban haciendo los teólogos protestantes. Él era el que iba a cambiar esa manera de interpretar las doctrinas papistas y romanistas. Y en ese libro, La restitución del cristianismo, va a ser la obra que los teólogos calvinistas de Ginebra van a utilizar para acusarlo finalmente de antitrinitarismo. Servet cuestionaba el bautismo infantil. ¿Por qué lo cuestionaba? Recuerden, era más discontinuo que continuo en su teología. Si Servet tiene que ser consecuente con su tesis, entonces no solamente vamos a cuestionar las doctrinas fundamentales en cómo el papismo interpretado, sino en sus prácticas. El papismo ha bautizado niños. Si rompemos definitivamente con Roma, no podemos bautizar niños. La interpretación teológica en el fondo es Práctica. O sea, no podemos seguir con las costumbres romanistas. Entonces, rompamos con el bautismo infantil. ¿Entienden el punto? A partir de ese momento, se empezó a ser asociado como un anabautista. Se empezó a ver todo aquel que negara el bautismo infantil era un anabautista. O sea, básicamente esa era la manera como iba a ser asociado. Incluso en Inglaterra, a los bautistas particulares se les va a asociar de anabautistas cuando realizan el primer bautismo por inmersión en el año 1640. Porque recuerden que aún los anabautistas
que no estaban de acuerdo con el bautismo infantil bautizaban por aspersión, no por inmersión. El primer bautismo por inmersión se hace en 1641, o sea, el siglo XVII, y es hecho por los bautistas particulares, o sea, los bautistas reformados. Y ellos cuando hacen eso son inmediatamente identificados como anabautistas, o sea, se siguió la costumbre. Y eso los lleva a escribir su primera confesión bautista de 1644, aclarando que no son anabautistas. O sea que la costumbre es, ¿cuestionas el bautismo de niños? Anabautistas. O sea, inmediatamente había una asociación, una identificación con ello. Y eso mismo le estaba pasando a Miguel Servet. Ahora, realmente él está tratando de ser consecuente. Si rompemos con Roma, rompemos teológicamente y prácticamente con Roma. Ni siquiera el bautismo infantil se debe llevar a cabo. Servet hizo un trabajo admirable para su tiempo, en el sentido de que pues, es un hombre que se enfrenta ante todos sus enemigos y en la última etapa de su vida no niega sus convicciones teológicas. Aparte, era un hombre que tenía experiencia en la filología. Cuando Servet participa en el comentario de la Biblia de Santes Pacnime, ¿se acuerdan de esa Biblia? Que es una traducción al latín, aparte de la Vulgata Latina de Jerónimo. Miguel Servet hace un trabajo de edición y revisión de esa Biblia y le agrega comentarios. Ahora, la razón por la cual lo hace es porque aparentemente el tipo era un excelente filólogo. Era un excelente filólogo. Los calvinistas van a utilizar los comentarios de la Biblia de Santes Pacnine de Servet también para terminarlo de acusar de antipaidobautismo. Al parecer, en uno de sus comentarios de algunos textos bíblicos del Nuevo Testamento, Servet defendía un credo bautismo, ¿sí? Es decir, un bautismo que se debía hacer por profesión de fe pública consciente, no un bautismo aplicado a los niños. Y ese comentario pues trajo bastante disgusto a los teólogos calvinistas de Ginebra. Algo más quiero decir respecto a esto y digamos eh, un dato histórico brevemente. La obra, la restitución del cristianismo, en medio de toda la polémica que generó, se imprimió. Y el impresor, que había sido amenazado por teólogos protestantes, tuvo que huir, su pena de muerte. Digamos que estamos viendo algo muy parecido como la Inquisición española procedía respecto a los herejes. No solamente amenazaba al hereje, sino al que imprimía los escritos del hereje, pues era amenazado de muerte. Finalmente el libro se imprime y se sacan muchísimas copias del libro. Cuando llegan los juristas calvinistas a la casa del impresor, bueno, creo que fueron más de uno los que participaron en este trabajo, la respuesta que dan ellos es que ignoraban por completo lo que había escrito en el libro, o sea, el contenido del libro. Esa es la respuesta que ellos dan ante los juristas calvinistas, diciéndoles, no teníamos ni idea que le estábamos imprimiendo un libro a un hereje. Ahora, es posible, eso es posible. ¿Y por qué es posible? Porque el lenguaje que manejaba Miguel Servet era un lenguaje demasiado complejo. O sea, no cualquier persona entendía verdaderamente lo que Servet quería decir a la hora de escribir sus libros. Así que es posible que los impresores simplemente confiaran en Servet. Lo que genera sospecha es que para el tiempo en el cual su libro se imprime, pues en el contexto de la teología reformada, Servet ya tenía fama de ser hereje. Entonces ahí queda uno en la historia como un poco con sospechas de que los impresores no estaban de acuerdo, sí o no de acuerdo con Miguel Servet. Y aquí entramos directamente a la correspondencia con Calvino, ya para ir terminando, digamos, esta parte. Servet estaba muy interesado
que Calvino pudiese conocer alguno de sus escritos porque quería entrar en una disputatio. Aquí viene el asunto. Una disputatio era una práctica que se llevaba a cabo desde el periodo medieval. La famosa disputatio era una especie de debate público. Pero el debate público, digamos, daba el derecho a cada uno de los estudiosos, ¿sí?, que presentaban su tesis, les daba el derecho de conciencia, de libertad de conciencia, o sea, no que los entraran a juzgar inmediatamente por sus posiciones, sino que les daban tiempo de que el pueblo mismo los escuchara, conocieran sus tesis y posteriormente se iban empezando a juzgar hasta dar un veredicto quién tenía la razón y quién no. Digamos que la disputatio era todo un proceso, eso algo parecido ocurrió con Lutero y Johannes Eck. Hacen una disputatio, ¿no? Johannes Eck presenta todos sus argumentos, que son propiamente escolásticos, y luego Lutero presenta los suyos. No se esperaba un juicio en ese momento, o sea, que llegaran las autoridades de la iglesia y dijeran, ok, este es el hereje y este es el verdadero. No, se esperaba era que el pueblo escuchara el debate y el pueblo conociera las diferentes posiciones y empezara a participar en el juicio. Eso era una disputatio. Servet quería una disputatio con Calvino. O sea, el hombre era polémico, realmente era polémico. Sabía las complejidades que traía su posición y aparte quería precisamente enfrentarse a sus mayores opositores. Así que por todos lados quiso que Calvino leyera sus libros y en los libros de Servet tenía eso se conoce como seudónimo, ¿sí? Porque si se presentaba con su nombre tal como lo tenía, pues evidentemente lo iban a capturar más rápido. El seudónimo de Miguel Servet era Miguel de Villanueva. Así era como él se hacía llamar. Miguel de Villanueva. Ahora, ¿por qué de Villanueva? Porque ese fue el lugar del nacimiento de sus padres, no de él, de sus padres. Sus padres habían nacido en ese lugar llamado Villanueva y sus libros los firmaba así, Miguel de Villanueva, no los firmaba como Miguel Servet. Y eso tenía la intención de que sus libros se infiltraran, ¿verdad? Y no fueran reconocidos. Calvino, cuando le respondía a la correspondencia, firmaba con otro nombre. Y el nombre, el seudónimo de Calvino era Carlos de Spiebeil. Calvino era Carlos. Carlos de Spiebeil. Ese era el seudónimo de Calvino. Y así firmaban. O sea, realmente no se sabía quién estaba escribiendo las cartas. Era como algo que mantenía en una especie de anonimato y esto se hacía con un propósito. Y el propósito era investigar. Es decir, Calvino quería leer las cartas de Servet con el propósito de llevarlo a la acusación, a las pruebas, recoger pruebas para acusarlo de herejía. Entonces, para que la correspondencia tuviese fluidez y no fuesen atrapados en esta correspondencia ni por el pueblo ginebrino como que generara sospecha de lo que estaba ocurriendo, generalmente firmaban con otros nombres y pues en el caso de Servet, para no ser atrapado por la Inquisición española también. Entonces tenemos a Miguel de Villanueva y a Carlos de Spiebeil, que era Calvino. ¿Sí? Esos son los dos los escritores modernos le han puesto otros nombres a ellos dos. Incluso hay un documento que habla del famoso debate de Mago contra Falsario. Así dice, así titula el documento. Es un documento de algunos estudiosos sobre el debate entre Calvino y Servet. Se llama Mago contra Falsario. ¿Quién era Mago? Mago era Calvino, porque en la correspondencia Servet acusaba a Calvino de Simón el Mago. Recuerden a Simón el Mago que quiso comprar al Espíritu Santo, entonces Servet acusaba de Calvino que estaba haciendo dinero con la fe reformada. Eran acusaciones muy serias contra Calvino. Y Calvino acusaba a Servet de un falso creyente, o sea, de un heresiarca, de un falsario. Entonces, en algunos documentos aparece así el caso de Mago versus falsario, o sea, Calvino versus Servet, o Miguel de Villanueva versus Carlos de Spiebeil, en otras palabras, Miguel Servet versus Juan Calvino. Esto es toda una telenovela.
Completamente. Unas palabras que quiero leer directamente. Tenéis un evangelio sin verdadera fe, sin buenas obras. Escuchen esto. Las cuales son para vosotros vanas pinturas. Vuestra decantada fe en Cristo es humo, sin valor ni eficacia. Habéis hecho del hombre un tronco inerte. No le estoy diciendo quién escribió esto, simplemente escuchen. Habéis hecho del hombre un tronco inerte y habéis anulado a Dios con la quimera del servo arbitrio. Hacéis caer a los hombres en la desesperación y les cerráis la puerta del reino de los cielos. La justificación que predicáis es una fascinación, una locura satánica. No sabéis lo que es la fe, ni las buenas obras, ni la regeneración. Hablas de actos libres como si en tu sistema pudiera haber alguno, como si fuera posible elegir libremente cuando Dios lo hace todo en nosotros. Ciertamente que obra en nosotros Dios, pero de manera que no coarta nuestra libertad. Obra en nosotros para que podamos pensar, querer, escoger, determinar y ejecutar. Qué absurdo es eso que llamas necesidad libre. ¿Quién escribió esto? ¿Villanueva o Speedbike? Speedbike. ¿Quién escribió esto? Servet contra Calvino. Lo está acusando de que Calvino habla de libertad, pero niega el libre albedrío. Entonces dice, wow, has degenerado en una especie de fatalismo. Esa es la acusación que Servet le está haciendo a Calvino y utiliza palabras duras, hasta satánico, ¿no? Lo que está enseñando Calvino para Servet es satánico. Escuchen esto. No hubo página que no manchara con su vómito. ¿Quién dijo eso? Calvino, respondiéndole a un pastor amigo acerca de lo que Servet le escribió. Él está comentando, Servet me dijo esto, y Calvino al pastor amigo le está diciendo en los libros que lee, ¿se acuerdan? Que yo de Servet, dice, no hubo página que no manchara su vómito. Entonces ahora Calvino el que está respondiendo. Ahí aprenderás cosas estupendas e inauditas. Si quieres, iré yo mismo a Ginebra a explicártelas. ¿Quién dijo eso? Servet a Calvino. Cuando están en la correspondencia, Servet le dice a Calvino, ok, ahora yo quiero que tú aprendas de mí. Si no tienes ningún problema, voy hasta tu misma Ginebra y te las enseño. No. Calvino no se dignó a responderle el manuscrito de la restitución del cristianismo, pues como con una obra, pero le escribió a Farel, su amigo de Ginebra, a una carta de febrero de 1546, que aún se conserva la carta. Y él dice lo siguiente, dice que va a venir, si le recibo, pero no me atrevo a comprometer mi palabra, no duda si lo recibe o no. Porque si viene, le juro que no ha de salir vivo de mis manos, o poco ha de valer mi autoridad. Es Calvino respondiéndole a Farel respecto a lo que Servet le dijo. Porque si quieres voy a Ginebra y te explico lo que estoy tratando de decir. La respuesta de Calvino fue contundente. Le juro que no ha de salir vivo de mis manos, o poco ha de valer mi autoridad en Ginebra. Digamos que hace parte de esta correspondencia interesante que están teniendo, ¿verdad? Ahora quiero leerles un poquito más, ya para ir concluyendo, digamos, esto se nos fue el tiempo. Hay una triple acusación y es lo que va a llevarse al Consejo Ginebrino. Cuando Servet llega a Ginebra, no sé por qué le da por congregarse en la iglesia de Calvino. No sé, algunos dicen que el mismo día que se congregó, Calvino lo vio llegar y dijo, ahí está, atrápenlo. Otros dicen que duró un mes en Ginebra Servet, un mes caminando por la ciudad, vestido de unos atuendos para que no lo pudiesen identificar.
pero Calvino tenía montado todo un sistema de vigilancia, entonces lo lograron descubrir en ese periodo de un mes. Son dos versiones, no hay mucha exactitud verdaderamente qué fue lo que pasó. Se le acusa de antitrinitario. Se le acusa de antipaidobautista y se le acusa de panteísta. Y estas fueron tres acusaciones muy fuertes que se dieron en Ginebra que llevaron a Servet a la hoguera. Antitrinitario, antipaidobautista y finalmente panteísta. Panteísta. Al parecer, Calvino, como buen jurista, tuvo que estudiar las obras y llevarlas a las leyes que había impuesto en Ginebra. Se dice que Calvino estudió las obras de Servet muy bien, o sea, no solamente leyó las obras de Servet, sino que las analizó. Y las analizó a la luz de las escrituras. Hizo todo ese trabajo. Recuerden que para juzgar a una persona acusada por herejía, debían haber unas pruebas contra esa persona. ¿Y cuáles eran las pruebas? Las obras, los documentos, los escritos por esa persona. Quien presentara las pruebas en contra de Servet tenía que ser una persona que hubiese leído por lo menos, a grosso modo, el corpus doctrinal de Servet. O sea, no simplemente un simpatizante, sospecho que le enseña. Tenía que haberse leído todas las obras. Resulta que Calvino fue esa persona. Él hizo ese estudio, fue un estudio de investigación bastante profundo. Incluso en el día que es juzgado, Calvino saca frases de los mismos libros de Servet, citando sus frases en los libros. O sea, que no había forma de escapar o de que Servet, digamos, se retractara o dijera, no, yo no dije eso, porque definitivamente Calvino había hecho todo el trabajo por el Consejo Ginebrino para eso. Ahora, aparte, Servet tampoco quería arrepentirse de lo que enseñaba. Hasta ese punto de su vida tenía convicciones muy fuertes. Calvino dictaba las contestaciones de Trie, en una de ellas intercala un párrafo de este tenor. Se los voy a leer. Aquí no se permite, como entre vosotros, que el nombre de Dios sea blasfemado y que se siembren impunemente doctrinas y opiniones execrables. Y puedo alegarte un ejemplo que bastará a cubrirnos de confusión. Dejáis vivir tranquilamente a un hereje que merece ser quemado tanto por los papistas como por nosotros. Entonces, ¿nosotros quiénes son? Los calvinistas. Un hombre que llama a la Trinidad cerbero y monstruo del infierno, que destruye todos los fundamentos de la fe, que recopila todos los sueños de los herejes antiguos y condena como invención diabólica el bautismo de los infantes. Ese hombre ha sido condenado por todas las iglesias, pero vosotros le habéis tolerado hasta el punto de dejarle imprimir sus libros llenos de blasfemias. Escuchen la lectura. Es un español, portugués, ahí había una confusión para el tiempo, llamado verdaderamente Miguel Servet, pero que se firma ahora como Miguel de Villanueva y hace oficio de médico. Ha vivido algún tiempo en Lyon y ahora reside en Viena, donde su libro, su segundo libro, La Restitución del Cristianismo, ha sido impreso por vamos, es una palabra latina, pero referente como a un criminal, más o menos así asociada, que ha puesto allí imprenta clandestina y ahora se decide dar el nombre de esa impresión. Baltasar Arullet. Para que me des crédito, te envío como muestra el primer pliego, Ginebra, 26 de febrero de 1573, el año de la muerte de Servet. ¿Quién escribió esto? Calvino contra los teólogos de Viena. Para Calvino era increíble que hubiesen permitido que la obra de Servet hubiese sido impresa. Y esa es la manera como él se está dirigiendo a estos teólogos de Viena. Quiero leerles las últimas palabras de Servet
antes de su muerte, a ver si las encuentro. Un dato más, antes de que se me olvide leer esto. Me parece interesante. Cuando Servet iba a ser juzgado, y aquí pues salimos en defensa de Calvino un poco. Cuando Servet iba a ser juzgado, el Consejo Ginebrino decide escuchar la opinión de los otros cantones. Realmente el juicio se lleva a partir de una aprobación o de un acuerdo. Y eso también hay que decirlo. O sea, no fue un capricho de Ginebra, como que dijeron, venga, vamos a atraparlo y lo vamos a matar y este es como nuestra meta. Sino que el Consejo de Ginebra pidió la opinión de los cantones protestantes de la Confederación Helvética y de algunas ciudades aledañas sobre qué pensaban de Servet cuando fue capturado en Ginebra. ¿Cuál es mi opinión? Que si los cantones no hubiesen estado de acuerdo con aplicarle la pena de muerte a Servet, es posible que no lo hubiesen hecho en Ginebra. Eso es posible. Pero le voy a leer la opinión. En Berna. El Señor os dé espíritu de prudencia y sabiduría para que libréis a nuestra iglesia de esta peste. Eso respondió Berna. Zúrich. La providencia os presenta buena ocasión para vindicaros y vindicarnos del cargo de ser poco diligentes en la persecución de los herejes. Schaffhausen. No dudamos que con prudencia impediréis que las blasfemias de Servet gangrenen el cuerpo cristiano. Usar con él largos razonamientos sería lo mismo que disputar con un loco. No lo persuada, maten. Basilea. Usaréis para curarle de sus errores y remediar los escándalos que ha ocasionado. Todos los medios que la prudencia os dicte, pero si es incurable, debéis recurrir a la potestad que tenéis de Dios, para que no torne a inquietar la iglesia de Dios, ni añada nuevos crímenes a los antiguos. Todos los pastores de los cantones protestantes fallaron en contra de eso. Todos. Ante tantos consejeros, ¿qué decisión toma usted? Con esto quiero decir que no fue un capricho ginebrino. Para los que dicen que fue un capricho de la Ginebra, porque se leen algunos autores modernos, no, no fue un capricho ginebrino. Realmente fue un común acuerdo. Los teólogos reformados del siglo XVI, de segunda generación, todos estaban de acuerdo con que se le aplicara a Servet la pena de muerte por él. Todos. Pensar lo contrario era casi que un crimen. Pues para que entendamos la magnitud de lo que esto significa. Oída la terrible sentencia, el ánimo de Servet flaqueó y cayendo de rodillas gritaba: ¡El hacha! ¡El hacha! No el fuego. Si he errado ha sido por ignorancia. No me arrastréis a la desesperación. Farel aprovechó este momento para decirle: confiesa tu crimen y Dios se apiadará de tus errores. Pero el indomable aragonés, o sea, Servet replicó: no he hecho nada que merezca muerte. Dios me perdone y perdone a mis enemigos perseguidores. Y tornando a caer de rodillas y levantando los ojos al cielo como quien no espera justicia ni misericordia en la tierra, exclamaba: Jesús, salva mi alma. Jesús, Hijo del eterno Dios, ten piedad de mí. Juzguen ustedes. De Jesús.
La muerte de Servet fue en la hoguera. Y se dice que, bueno, más adelante, no es mucha información, yo sé, pero más adelante el testimonio dice que cuando le encendieron fuego, la llama no ardía. Entonces tuvieron que hacer mucho esfuerzo para quemarlo. O sea, sufrió más 2 horas vivo mientras el cuerpo se quemaba. Y se dice que la población ginebrina oía los gritos de desesperación de Servet en su hoguera. Realmente fue algo horrible, obviamente no vamos a decir que no, pues ninguna pena de muerte de ese calibre pues era fácil, ¿no? Sin embargo, una vez muere Servet, Melanchthon le escribe a Calvino felicitándolo por la decisión que había tomado. Melanchthon lo felicita y le dice que ha sido consecuente y consistente con la teología que había sido practicada y enseñada hasta este momento. Y eso fortalece, digamos, a Calvino, porque recibió muchos ataques de los que defendían la tolerancia religiosa, pero todos los teólogos, tanto reformados de segunda generación como luteranos, en el caso de Melanchthon, estuvieron de acuerdo con la pena de muerte. O sea, no fue un capricho del Calvino. Un dato más. Lutero. En cierta oportunidad se le preguntó a Lutero qué pensaba de los herejes. Y Lutero respondió de la siguiente manera: dejad que sufran el castigo en el infierno, no los torturéis en vida. Lutero no estaba de acuerdo. Cuando en Alemania se dieron casos de herejes, Lutero nunca aconsejó la pena de muerte, sino el exilio, que fueran exiliados de sus territorios, pero nunca estuvo de acuerdo con la pena de muerte ni con la tortura. Pero para ese tiempo Lutero ya había muerto. Lutero murió en 1546 y Servet muere en 1553. Lo que es interesante es que Melanchthon, el fiel discípulo de Lutero y uno de los hombres más diplomáticos en la historia de la Reforma Protestante, no solamente estaba de acuerdo con la muerte de Servet, sino que felicita a Calvino por haber aconsejado finalmente tal suceso. Así que estamos ante un tema complejo. Yo sé que es complejo, pero vuelvo y doy el consejo que di antes. Hay que caminar sobre él en puntitas, se dice, o sea, suave, sin pisar muy profundo, porque hay muchos vacíos históricos que podemos tener de lo que verdaderamente ocurrió y que puede ser muy fácil juzgar desde esta época sin entender su contexto histórico en el cual vivían todas estas personas. A veces no se sabe qué es mejor, si dejar vivo un hereje y exiliarlo o definitivamente erradicarlo de la tierra. Y eso siempre estuvo presente en la historia de la Iglesia, en toda la historia de la Iglesia. A los arrianos se les perdonó la vida, se les exilió y nunca fueron erradicados. Siempre volvieron, dividieron la Iglesia en parte hasta el día de hoy, pues hay sectas arrianas. Entonces siempre hay esa tensión en que qué es mejor, perdonarle la vida al hereje o erradicarlo de la tierra. Y eso lo tuvieron que vivir en la Ginebra de Calvino. Cuando veamos la vida de Calvino vamos a entender quizá un poco más eh, cómo se desarrolló el asunto ya en términos eclesiásticos y políticos con el consistorio y cómo funcionaba, porque a veces no se entiende esa perspectiva, pero cuando veamos a Calvino, quizá muchas de las dudas que tengamos ahora van a ser aclaradas un poco en cuanto al proceso o al desarrollo de los eventos. Una pregunta, José. Finalmente, ¿hubo algún intento de convencer a Servet por parte de Calvino para liberarlo de la hoguera o para él era
un caso ya repetido. Sí, sí lo hubo, sí lo hubo. No solo Calvino, Farel, todos los teólogos ginebrinos intentaron persuadirlo de que se arrepintiera de todas sus enseñanzas. Sí lo hubo. Y aparte, no crean que fue como un acto de bondad de Calvino. Eso hacía parte del proceso de juicio. O sea, eso era obligatorio. No se podía aplicar pena de muerte a un hereje hasta no buscar que el hereje se me fue la palabra, se retractara de sus enseñanzas. Lo mismo pasó con Lutero, por eso hay una dieta imperial. Cuando Lutero va a Carlos V, no se va con la idea de matar a Lutero. O sea, Carlos V no va con eso en la cabeza. Carlos V quiere escuchar y quiere que se retracte Lutero. Incluso cuando hace la segunda dieta imperial, en 1529, se hace es para tratar de reevangelizar a los príncipes luteranos y hacerlos volver al papismo. O sea, ganárselos. O sea que eso no es simplemente el hecho de persuadir, no era como un acto de, pues hombre, venga, tratemos de... No, era un tema obligado en el proceso de juicio que se estaba llevando a cabo. O sea, no le podemos aplicar ninguna pena hasta que no pasemos el conducto regular. Y parte de ese conducto regular era ir e intentar que él se retractara de sus creencias. Eso hace parte del proceso de juicio. El nombre de Cervantes, Servet, luego de su muerte lo agarran como estandarte y tenemos algún registro que su nombre en la actualidad siga siendo como visto como un mártir en alguna iglesia. Claro, los unicitarios. Nomás, hace poco, de parte del seminario, tuvimos sí, personas polémicas, ¿no? Por las redes sociales, algo así, hace poco, con un unicitario, que se llaman esos unicitarios, para que no los identifiquemos como arrianos, donde presentaba argumentos de que el juicio que se había hecho a Servet, pues había sido un mal juicio de Calvino y que mostraba que la teología de Calvino era tiránica, dictatorial y una cantidad de cosas, defendiendo la posición de Servet, diciendo que Servet era un hermeneuta, un exégeta brillante y que había llegado a unas posiciones doctrinales que debían ser, digamos, tenidas en cuenta. Entonces, sí, que con los unicitarios que estudian lo conocen y saben muy bien quién fue Servet y conocen a Fausto Socino, que a Servet también se le identificó como sociniano en alguna parte de su vida. Ellos conocen, los estudiados conocen y lo utilizan para defenderse y para acusar a los calvinistas de todo esto, pues, una mala teología, una mala doctrina, una mala práctica, y claro que sí. También hay una editorial de literatura científica ahora que habla acerca de esto, que se llama Sever. Hay una consulta también, que dice, siguiendo la línea de Lutero, de expulsar a los herejes, ¿no es esto lo que enseña la Biblia y la Iglesia neotestamentaria? Lo que pasa es que me están llevando al terreno bíblico y es complicado porque mi clase es de historia. Sí, meterme en el terreno bíblico es como profesor de historia empezar a dar juicios sobre algunas cosas que es un tanto complicado. O sea, no es tan fácil porque tendría que darles una clase de teología bíblica. Quiero responder desde la historia. Lutero, la posición de Lutero tiene que ver en la manera como él entendía la relación de la iglesia y el Estado. Lutero creía que el Estado, que la iglesia se sometía al Estado. Y que una de las decisiones libres en la autoridad del Estado era o aplicar la pena de muerte o erradicar al hereje. Ambas posibilidades hacían parte de la autoridad civil. Pero Lutero era consejero de los príncipes alemanes. O sea que lo que Lutero decía, se hacía. Entonces, ahí tenemos, detrás de eso, tenemos una cosmovisión en cuanto a la relación del Estado
y la iglesia. Y Lutero pues daba un consejo y el consejo de los príncipes luteranos lo iban a tomar. O sea que Lutero está dando una apreciación personal, quizá exegética, quizá una convicción bíblica, pero también entendida desde su contexto en la relación entre la iglesia y el Estado. En el lado de Calvino, Calvino no creía que la iglesia debía sujetarse al Estado en el sentido estricto. Calvino creía que había un diálogo permanente entre iglesia y Estado. Había una especie de interdependencia entre la una y la otra. Por ejemplo, si se atrapaba a un hombre robando en Ginebra, pongamos el mismo caso en Alemania y en Ginebra. Se atrapaba el hombre robando en Alemania, el hombre robando en Ginebra. En Alemania, ¿qué decía Lutero? Si encontraban al hombre robando. Lutero decía, los príncipes alemanes, juzguenlo. Directamente el caso lo entregaba a los príncipes alemanes. Juzguen al tal y determinen con el ladrón lo que quieran determinar. ¿Cómo lo veía Calvino? Cometió un pecado y un delito, dos cosas al mismo tiempo. Un delito contra el Estado ginebrino y un pecado en contra de la ley. Entonces, el Estado como delito debe castigarlo, pero la Iglesia como pecado debe tomar una decisión respecto al ladrón al mismo tiempo. Era una visión distinta. Entonces, si el Estado decía, bueno, no es que decía, se ponía de acuerdo con los pastores en determinar una sanción en la cual tanto los magistrados como los pastores estuvieran de acuerdo y no se contradijeran uno con el otro. Eso no pasaba en Alemania. Entonces, si era un ladrón, los pastores podían decir, vamos a disciplinarlo. Vamos a disciplinar. Y los magistrados decían, ok, vamos a meterlo preso. Entonces la iglesia declaraba una sentencia y el Estado declaraba una sentencia sobre el mismo individuo. Eso se trabajaba así en Ginebra, no en Alemania. No en Alemania. O sea, hay una diferencia entre Lutero y Calvino en cómo concebían la relación entre la iglesia y el Estado. En el caso de Servet, Servet cometió dos cosas. Un crimen ante la ley civil ginebrina y un pecado. Ese es el punto. Servet no hacía parte de la iglesia ginebrina, o sea que no podía ser disciplinado por la iglesia. Lo que la iglesia tenía que hacer era apelar a los magistrados para que lo sacaran del territorio, o sea, para que lo eliminaran y no contaminara a la iglesia con sus herejías. Y eso fue lo que pasó. El Estado finalmente dice, pues lo mejor es la pena de muerte. Pero mira que siempre hay como un diálogo ahí, o sea, siempre en Ginebra se está evaluando el caso a la luz de dos instituciones, Iglesia y Estado. Incluso en algún momento, cuando se dio una peste muy fuerte en Europa, el Consejo de Ginebra le pregunta a Calvino, ¿qué hacemos? Calvino dice, bueno, identifiquemos quiénes son las personas contagiadas. Sí, señor. Y una vez las identificamos, ¿qué? ¿Qué dice el sexto mandamiento? No matarás. Si los dejamos vivos, ponemos en riesgo a toda la sociedad. Y nuestro deber es preservar la vida. Entonces el Consejo Ginebrino contempló la idea de eliminar a las personas que se habían contagiado. No se llegó a hacer, pero se contempló. Entonces mire que hay un tema de casuística muy complejo. Sí, que sobre también el tema de la corrupción, porque si alguien tenía algo contra alguien, podía decir que estaba contagiado y podía eventualmente. Muy complicado. El tema es muy complicado. Incluso, algo más, trae un tema ético a nosotros hoy. Un tema ético. Por ejemplo, el sacramento de la Cena del Señor, pues es un sacramento, es una ordenanza. ¿Cierto? Bien. Pero si la manera de distribuir el sacramento de la ordenanza pone en riesgo la vida de la comunidad, ¿qué debemos hacer? Mirar la manera de distribuir el sacramento para que no ponga en riesgo la vida de la comunidad. Y si alguien dice,
pero el sacramento dice que se debe beber de la misma copa. ¿Entienden el punto? No de copas individuales, de la misma copa. ¿Qué hacer ahí? ¿Dejamos de celebrar el sacramento o bebemos de la misma copa a pesar de que nos contagiemos todos de la enfermedad? ¿Qué es primero, el sacramento o el mandamiento de no matar? Eso es un tema de casuística. ¿Qué prima más, la ordenanza de Cristo o los 10 mandamientos? Y eso Calvino lo estudió muy bien. O sea, al parecer el hombre tenía mucha claridad respecto a qué es primero. Es como el caso del hijo de la hermana que lo vienen persiguiendo para matar. Entra a la casa de la mamá y vienen los criminales y preguntan, señora, ¿entró aquí? O dice, no, yo no lo conozco, no sé de quién me habla, no está. Mintió. Ella lo protegió, pero al mismo tiempo está preservando una vida. Es complejo. Cuando usted lee el comentario de Calvino sobre Rahab la ramera, ¿sabe qué dice Calvino? Que Rahab pecó cuando mintió protegiendo a los espías, que ella pecó, pero que ese pecado fue perdonado por el mismo acto heroico. O sea, las dos cosas. Calvino dice, sí pecó, pero le fue perdonado por el acto heroico de salvar a 2 miembros del pueblo de Dios. Pero mire que no pasa por alto que pecó. ¿Se entiende el punto? O sea, ahí vemos parte de la personalidad de Calvino a la hora de interpretar las leyes. Es complejo, o sea, no es un tema fácil, pero pues en una clase de historia creo que nos podemos dar el lujo de hablar estas cosas. En una clase de teología bíblica no, porque ahí sí hay que decir es bueno o es malo, ¿no? O es adiáforo, ¿no? O sea, conciencia. Pero en una clase de historia, pues se dejan ahí, pues se deben analizar. Profesor, una pregunta relacionada a la relación entre las iglesias. No sé, entre las iglesias. Porque había cierta como, o se esperaba cierta naturalidad de que si, por ejemplo, en la iglesia de tal lugar sucedía algo, la otra iglesia del otro lugar podía llegar y enviar una carta y decir, ¿por qué está pasando? O cuidado con esto. Hoy día es como que eso, bueno, ya digo que estamos en otro tiempo, pero es como que eso ya se fue e incluso se tiene mucho cuidado de por qué nos vamos a meter, ¿cierto? O en una decisión, o advertir incluso a tal iglesia de tal cosa. No, nosotros estamos acá y mejor preocupémonos de nosotros. Era muy común, por lo que se ha ido viendo, que se esperaba incluso, Se esperaba la cartica. entre incluso luteranos y calvinistas. Sí, señor. Melanchthon lo hizo con Calvino, Calvino lo hizo con los de Viena que no eran propiamente calvinistas. Ah, Se advertían por cartas y independientemente de que la relación se fracturara a partir de ahí, que podía haber una mala interpretación de la carta, pero pues era como un deber cristiano preservar la doctrina y avisarle al otro pastor o a la otra iglesia del peligro, de la herejía. Eso era un deber. Estamos querían, por ejemplo, un hermano excomulgado puede llegar a ir a otra iglesia. Como si nada hubiese pasado. Y si Ahí uno está. llega a advertir, la otra iglesia prácticamente se asusta. Es como, oye, no sé, no se involucren, déjenme a mí ver qué hago primero. Y siempre dice algo. Total. O pregunta tal vez, ¿de dónde viene? Voy a preguntar, ¿cierto? Sabes Eso ya que no se da. a veces lo hacemos muy informal, Claro. la llamadita, ¿no? Le pegamos la llamadita al pastor donde el miembro impenitente fue y le decimos, pastor, él salió de la iglesia, pilas con esto, por llamada, cuando se da. Pero ni siquiera redactamos un documento formal. Debería ser así, es un principio. Un documento formal al pastor de la iglesia diciéndole, yo vuelvo y repito que nosotros somos muy progresistas. Claro. Todo nos ofende, todo nos ofende. Ah, Todo nos ofende. Sale un miembro por disciplina de una iglesia y se da cuenta que el ex pastor dijo algo mal de él, y él mismo habla mal de todo el mundo y dice qué decepción, es cristiano, no sé qué, no tienen misericordia, no tienen compasión. Estamos en contra del progresismo, pero somos progresistas y no nos hemos dado cuenta. Hay muchas cosas que nos fastidian y no propiamente porque no sean bíblicas.
Es porque nuestra naturaleza es muy humanista todavía. Mire lo que pasó en el Mundial. Se prohibía la cerveza, se prohíbe la cerveza en Qatar, no sé qué. O sea, todo el mundo ofendido con eso. ¿Por qué? Es un Estado islámico, independiente. ¿Por qué los occidentales nos vamos a meter en eso? O sea, respetemos. Que irse a Qatar, sométase. No, que la mujer es occidental. No se meta en eso. Pero todo nos ofende. Que prohibieron llevar el brazalete de la agenda LGTBI, entonces todos los periodistas y tal. Pero esa es nuestra cultura y nosotros como iglesia no nos hemos dado cuenta, pero somos muy sensibles también. Entramos en una tónica de somos hipersensibles muchas veces. ¿Sí? Y le disgusta, al miembro le disgusta la disciplina y le disgusta la excomunión. Los sermones, ¿sabes? Sí, como que, wow, pastor, está siendo muy ofensivo. Pero eso hace parte del humanismo que tenemos que reconocer, somos hijos de nuestra cultura. Aún en nosotros hay humanismo, aún lo hay. Y con esto no quiero decir pues que aboguemos porque se cambie la constitución, se agreguen leyes que le apliquen pena de muerte a los ladrones, a los homosexuales y todo esto. Pues no estoy abogando porque se dé algo así, ¿no? Pero ustedes entienden. Una consulta sobre lo que mencionaba anteriormente en cuanto a la relación de la Iglesia y el Estado. Entendería que la principal diferencia entre Ginebra y Alemania, y lo que pasó entre Lutero y Calvino, es que el entendimiento luterano, al distinguir entre la esfera del gobierno civil y la Iglesia, no se involucraba la Iglesia en las decisiones del gobierno civil, pero en la parte de Ginebra sí se involucraba, pero más que todo a nivel de consejo. No, no. Igual, era igualito. El consistorio, que significa consistorio es consejo, tenía 6 miembros, 6 magistrados que representaban al Estado y 6 pastores de la venerable asamblea que representaban a la iglesia. Y las decisiones se tomaban en común acuerdo. O sea, no era que los magistrados tomaban decisiones donde los pastores no estuvieran de acuerdo y dijeran, pues tocó. O que los magistrados tomaran decisiones porque los pastores dijeran, se hace o se hace, y ellos tocó. Tenían como un acuerdo. Eso se va a conocer como democracia representativa. Los magistrados representan a la sociedad civil y los pastores a la sociedad espiritual, a la iglesia. Y ambos, en común acuerdo, toman las decisiones de Ginebra. O sea, igual ahí la diferencia sustancial, podríamos decir, que es cómo se toman las decisiones o quién toma las decisiones. Es el consejo. Pero eventualmente podría pasar que la ley que se va a adoptar o la base con la cual se va a juzgar puede ser la misma. O sea, podría, por ejemplo, Alemania decir que, no sé, los herejes hay que quemarlos. Y Ginebra también decir lo mismo en la ley. Y el tema es quién toma esa decisión. Correcto, correcto, Pero la ley, el fundamento de la ley podría ser el mismo. correcto. En Alemania era claro que era el Estado y la iglesia no intervenía directamente. Pero el Estado podría fundamentar su ley en exactamente lo que predicó el pastor el domingo pasado. Podríamos decirlo así. Sí, pero era complejo. Ahora, eso fue lo que hizo Calvino en Ginebra, crear su propia constitución. Y fue sometida a aprobación por parte del Consejo. Y el Consejo aprobó la constitución. O sea, la propuesta de Calvino la aprobó. Eso fue lo que pasó. Pero nota que no es Calvino el quien escribió su ley y dijo, de aquí en adelante se hace lo que yo mando. O sea, lo que él escribe se somete a aprobación del Consejo. Magistrados y pastores, o sea, teólogos, exégetas, que conocían lo que la Biblia decía y que podían evaluar si las leyes propuestas por Calvino eran bíblicas o antibíblicas. Y los magistrados si era políticamente correcto o no. Y una vez se aprueba en el Consejo, se aplica esa ley. O sea, que quien vaya en contra de esa ley después de la aprobación del Consejo
pues va a tener problemas con el Consejo Ginebrino. Pero es normal, o sea, así tiene que ser, si no viviríamos de insurrección en insurrección cada vez que el pueblo quiera, ¿no? Pero noten, no es Calvino, es el consistorio el que toma las decisiones. Y ante la pena de muerte de Servet, el consistorio tuvo que fallar en contra de Servet. O sea, no es que quémelo porque Calvino dijo que se tenía que quemar. El consistorio tuvo que fallar y el consistorio eligió a Calvino como analista teológico de las obras de Servet, quien llevaba las pruebas al consistorio. Y el consistorio tuvo que estudiar si lo que Calvino decía era coherente o no. Porque alguien puede presentar una falsa acusación. Y una vez el consistorio dice lo que Calvino dice es verdad, porque aquí están las pruebas y se puede corroborar, el consistorio falla en contra del Servet. O sea, el asunto ético final es que está bien quemar los derechos. Exacto, O sea, se le exacto. corresponde al gobierno civil, o sea, la forma que se relaciona uno entre Estado e Iglesia, se le corresponde quemar los derechos. Pero son dos esferas también, Sebas, en el sentido de que desde la parte del Estado se podrían preguntar, ¿es políticamente correcto quemar un hereje? Y desde la parte de la iglesia, ¿es bíblico quemar un hereje? Se abren como dos esferas que se pueden analizar de manera independiente, individual. Y ese es el debate. O sea, para el consistorio, sí en ambos. ¿Sí o no? Para el consistorio fue políticamente correcto quemarlo y bíblicamente correcto. O sea, para el consistorio ginebrino, sí a ambos. Para Castelio, no a ambos. No era para el políticamente correcto y no era bíblico. Entonces, ese es el tema. O sea, podríamos decir que la pregunta de fondo es si nosotros consideramos que es una correcta aplicación bíblica que el gobierno civil queme a alguien o mate, y a partir de eso se elabora una ley para que el gobierno civil tome la decisión de matar a alguien o a aprobar la pena de muerte. Sí, por lo menos sí. Ahora, yo personalmente no trato de manejar el tema muy a nivel de mi conciencia personal, en el sentido de que, y lo he conversado con hermanos, si el gobierno determina o la autoridad civil determina, no sé, el Congreso de una nación, toma su libro, la escritura, como su libro base para cambiar su constitución política y determina aplicar pena de muerte por algunos delitos o cosas. ¿Está bien? Es decir, pues no me escandalizaría por eso. Está bien. O abogar por eso también. Claro. O y si en esas decisiones que toma está el que yo como evangélico sea perseguido, pues, me toca huir. Pues, es decir, son realidades que se pueden presentar y que el cristiano tiene que saber cómo responder ante esas realidades. Si se aprueba, por ejemplo, en Colombia se aprueba la pena de muerte para el homosexual, pues bien. O sea, vamos a tener menos homosexuales en Colombia. Y mis hijos se van a educar en colegios menos progresistas y que sirva de temeridad para que por lo menos su pecado no sea tan visible. Yo no me opondría. Y si nunca llega a pasar eso, pues, bueno, toca vivir, como decía alguien, cuando se habla de la cultura. Hay cosas de la cultura de las cuales no estamos a favor nunca, siempre vamos a estar en contra. Hay cosas de la cultura que vamos a utilizar para avanzar el reino y hay cosas de la cultura que debemos tolerar. Si antes, al contrario, nuestros gobiernos se vuelven cada vez más progresistas, pues hay que tolerarlo. ¿Qué quiero decir con tolerarlo? Pues vivimos en un país progresista, eso es tolerarlo. Nos toca es mirar cómo nos defendemos, cómo respondemos. O sea, son realidades diferentes que se pueden presentar en un país y que los cristianos debemos saber responder ante esas realidades, ¿no? Es por eso que si los islámicos tienen por ley condenar a un homosexual, yo respeto esa ley. O sea, yo no me opongo a esa ley.
Esa es su ley. Y si, así como tienen esa ley, persiguen a los que van en contra. Pero, claro, en los países islámicos más fanáticos, a los que están en contra de su religión, pues ni modo, toca huir. O sea, son dos realidades diferentes, pero que pueden ser posibles también. Profesor, perdón si a lo mejor me van a querer matar. Pero siempre he tenido esta duda con los anabaptistas, entre medio de todo esto, sobre todo con Miguel Sartre. Porque de hecho, si no me equivoco, ay, se me fue el nombre, de Bruce Bucer, Martín Bucer, creo que igual al final, al morir martirizado, igual lo reconoció como hermano. Entonces, era el más diplomático de todos. entendiendo que el mundo anabaptista daba para, pero a esa línea y la confusión que ellos generaron, entonces la pregunta es, ¿qué o cómo encajan esa línea anabaptista dentro de todo esto? ¿Hay algo respetable en ello? ¿O todos estaban? No es respetable. La primera generación de anabaptistas fue una generación muy respetable. Ok, Aparte, tenían una exégesis interesante. claro. No veían el paidobautismo en el Nuevo Testamento. Y hay raíces ahí respecto de congregacionalismo o de separación iglesia-estado. Total, ¿no? Los, Hay ahí. claro, es que, Eso, o sea, hay claro, valores en ellos. claro, Ya, eso, total, es que los anabautistas fueron perseguidos no solo por ser anabautistas, sino por ser separatistas. el bautismo también. O sea, los teólogos luteranos y los teólogos reformados calvinistas veían mal que la iglesia se separara completamente del Estado. Claro. No lo veían como algo positivo, que se separaran completamente del Estado, porque decían es que el Estado es una institución establecida por Dios en la tierra, para el orden en la sociedad. Entonces no se pueden separar tanto. ¿Cuál es el tema? El tema es que los bautistas, ojo, pues, Claro, por naturaleza, somos separatistas. claro, eso. Sí, señor. Y eso hay que explicar qué significa. ¿Qué significa? Nosotros, los bautistas, respetamos a la autoridad civil. Si tienen leyes, pues las respetamos, a no ser que nos lleven en contra de las escrituras, obviamente, o a pecar, ¿no? Pero las respetamos, nos sujetamos a ellas, pero nunca vamos a estar de acuerdo, ni pretendemos, ni anhelamos como que nuestro Estado, nuestra Constitución va, no sé, sí, va a tener una relación o un nexo con la Iglesia de manera estrecha. Ni soñamos con eso. Es más, generalmente nos acusan de pesimismo en esa área. Es decir, creemos es que la Iglesia debe seguir una vía completamente diferente y el Estado por una vía completamente distinta. Y la única manera de permear el Estado es predicando el Evangelio. Nada más predicando el Evangelio. Y esa ha sido nuestra posición como bautistas. ¿Influye eso en el que, ya no pude abrir esto, influye eso en el hecho de que seamos pasivos? Claro, por supuesto, por supuesto, porque esa es nuestra cosmovisión. Por eso somos pasivos. ¿Sí? Es decir, mm, los bautistas por lo general no salimos a protestar a las calles, porque no confiamos en que eso cambie el país. Confiamos, dependemos del Señor y de la predicación del Evangelio. No hay como ese espíritu activista, ¿no? Que hay una separación entre la iglesia y el Estado. Y eso influye en nuestra manera de vivir, en nuestra práctica. Ahora es diferente si en la iglesia hay un abogado político que pueda en algún sentido entorpecer alguna ley que se lleve a cabo en el Congreso, lo que sea. Entonces es diferente. Pero generalmente como bautistas nunca tenemos como esa cosmovisión de activismo, pues hace parte de nuestra naturaleza, como vemos la relación entre la iglesia y el Estado. Igual abogaban en contra de la violencia. Absoluto. No matar espadas, decían ahí. Y también, claro, era como totalmente distinto a ambos sectores. De siquiera recomendar la muerte para ellos era impensado para un cristiano.
y ya iban a otros extremos, la pena de muerte también era impensable. Por eso la pregunta tenía que ver con cómo ellos se sitúan en medio de todo este mundo y si nosotros como bautistas tenemos relación con ellos a pesar de tenerla o raíces en ellos a pesar de tener esta luterana y calvinista. No creo que como bautistas reformados tengamos alguna raíz con los anabautistas, no, no Ok, creo, no ok. creo. Los bautistas reformados fueron muy diferentes a los anabautistas, Ujú, a pesar de que se identificaron con ellos en muchas cosas. ujú. El antipaidobautismo y el separatismo, ¿sí? Que era propio. Pero no creo que haya una raíz directa como que los bautistas reformados se inspiraron en los anabautistas, no, no creo. Son dos vías completamente diferentes que llegan casi que al mismo puerto, pero son dos caminos completamente diferentes. Sí. Pero para operación no se puede. Ah, qué bueno. Sí. Para Calvino, vean, Todos los no calvinistas y los que luteranos somos bautistas, chao. No hay nada que hacer. Chao, chao. Sí, eso me han dicho. Para que vean, pues, cómo es la historia de sorprendente. ¿Qué hacemos? Ya seguimos. Sí. Ya está el almuerzo. Sí, estamos. Sí. Ah, bueno, vamos.